Expresidente honorario del capítulo Nuevo León de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor honoris causa por parte de la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa. Profesor investigador adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas y participa en el Instituto de Investigaciones Sociales e Instituto de Investigaciones en Bioética AC. El 9 de mayo del 2008 recibió el Premio Internacional como el Trabajador Sobresaliente de la Salud 2007 por parte de la Asociación Fronteriza México-Estadounidense de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. El 9 de noviembre de 2009 recibió reconocimiento por 18 años de participar en el Programa Internacional de Capacitación Reserva por parte del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, del Departamento de Bosques de los Estados Unidos, Servicio Canadiense de Vida Silvestre de Canadá, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México y Docs Unlimited de México AC. En el 2021 recibió el galardón a la excelencia educativa, edición Cusco, y los reconocimientos honoríficos de doctor honoris causa y la Orden Dorada Magisterial por parte de la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa en Cusco, Perú. Ha escrito muchos libros en relación a la biología, en relación a la bioética, en relación al medio ambiente. Y ha publicado cientos, por decir algo, de artículos en diferentes revistas, tanto nacionales como internacionales. Es un placer, doctor Pedro César Cantú Martínez, tenerlo como expresidente de este capítulo y ahora como un buen expositor de un trabajo que nos va a presentar en unos momentos. Muchas gracias, doctor Pedro, por aceptar la invitación y vamos a darle la entrada, por favor. Hay que darle, ¿cómo se llama? Listo, está ya la entrada para que pueda compartir. De acuerdo, adelante, doctor Pedro. Bueno, ya puedo compartir. Primero, Sí, pues dar las ya gracias puede compartir. De esta deferencia que hacen con mi persona. La verdad es que no cabe duda que ustedes son unas grandes personas y amigos también, por eso es que me tratan con esa deferencia, lo cual yo estimo y lo valoro sumamente, realmente en ese aspecto. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla, espero hacerlo correctamente. Y es esta, ¿verdad? Y ya. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahí mismo. Ahí está bien, doctor. This meeting is being recorded. No está grande todavía, será. Pues reitero, ya resuelta un poco esta. This meeting is being recorded. Esta invitación, el tema que hoy vamos a tratar, como lo habíamos comentado ya con antelación y agradeciendo la invitación por parte del doctor Tamés, es un tema que a mí me apasiona mucho en el contexto de la valoración de la vida, y en este caso el tema en particular es decadencia de la vida o crisis por supervivir. Son dos connotaciones en las cuales nosotros como sociedad, pero particularmente como seres humanos nos encontramos. En este contexto vale la pena señalar que siempre que yo atiendo una invitación, pues siempre genero la necesidad de establecer una premisa. Y esta premisa es muy fundamental para mí, y lo cual me permito compartirla a ustedes en este momento, y que quizás algunos de ustedes ya la hayan escuchado. La primera premisa que yo tengo es con la finalidad de establecer evidentemente un diálogo con ustedes, pero a la vez reconocer la necesidad de transmitir mis conocimientos a un grupo de personas versadas. Me parece que es muy relevante considerar
el aspecto fundamental de no ocuparnos en demostrar que sabemos realmente, sino más bien esta noche yo me voy a ocupar en mostrar lo que yo sé. Y eso es lo que pretendo esta tarde, noche, con la finalidad de mostrarles lo que yo he podido indagar y lo que he estado construyendo en relación a este tema en particular. ¿Y por qué lo señalo? Bueno, porque es muy importante reconocer que todos somos reflejo, finalmente, de nuestras ideas o experiencias, pero también de nuestras propias percepciones. Y estas situaciones nos hacen que nosotros elaboremos un constructo social que en apariencia todos somos iguales, pero dadas estas tres circunstancias somos totalmente distintos. Pero también habría que agregarle algo muy importante, el que influye el contexto sociocultural en el que nosotros nos desarrollamos. Y esto significa que tanto Leti Vázquez, Amalia Sepúlveda, su servidor, Belinda Jiménez, en apariencia somos iguales, pero venimos de contextos socioculturales totalmente diferentes. Pero habría que agregar todavía un marco de referencia muy importante, la línea de tiempo. Esta línea de tiempo también marca diferencias en la construcción que nosotros hacemos de nuestra realidad. Y por eso es importante reconocer que hay distintas posiciones y distintas posturas de las personas en relación a un tema en particular. Para poder ejemplificar esto, pues nosotros lo que podemos ver ahí es básicamente esta configuración de una realidad que tiene dos posiciones de dos personas, pero ambas opinan de manera distinta. La pregunta sería cuando surgen estas perspectivas, ¿la realidad cambia? No, lo que cambia son las posturas de las personas y muchos de estos elementos provienen fundamentalmente, como vuelvo a reiterarle, desde el contexto sociocultural, de las ideas, de las percepciones, de las experiencias, pero también de la contextualización de la línea de tiempo en donde ha subsistido. Y esto es lo que nos sucede alrededor generalmente cuando buscamos aprender la realidad. Y esa aprehensión pues la buscamos concretar y nos damos cuenta que hay distintas posturas al respecto. Sin embargo, uno de los elementos más importantes del contexto científico, pero también desde el contexto bioético, es buscar acuerdos y buscar acuerdos para poder construir de alguna u otra manera elementos que permitan homogenizar nuestros juicios y establecer un mismo contexto de la realidad. Aquí, volviendo a la misma figura y teniendo con antelación la anterior, pues anteriormente era un 6 o era un 9. Y lo que se ha conjuntado es una serie de conocimientos de un abstracto y se dice entonces que es un 7.5 menos 1.5, lo cual involucra que las dos realidades se pueden involucrar en un mismo tiempo y espacio. Y es ahí donde nosotros nos ponemos de acuerdo, donde podemos globalizar en tiempo y espacio la misma contextualización con ciertas variantes que aceptamos de esa realidad. Bueno, dicho esto y como preámbulo, pues entonces reconozco en ustedes personas versadas que también tienen construcciones muy parecidas, pero jamás semejantes. Y esto es lo que hace que se enriquezca el posicionamiento de las temáticas cuando nosotros los abordamos con una percepción de inclusión de distintas posiciones provenientes de distintas líneas de pensamiento. En este caso, partiendo obviamente con ello, pues lo que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿por qué es importante este tema que esta noche yo pretendo abordar y mostrarles lo que yo sé al respecto? Pues miren, me parece que es sumamente importante porque en el contexto de la actualidad, obviamente se ha caracterizado fundamentalmente por el progreso de orden científico y técnico. Sin duda es algo que ya nos alcanzó y que finalmente esto ha ido modificando en nosotros nuestras percepciones, ideas y experiencias. Y como resultado de la aplicación de este conocimiento humano, también se palpa básicamente cómo el ser humano se ha ido involucrando en muchas de las resoluciones de los problemas que le atañen dentro del contexto de la sociedad. Pero finalmente se ha ido concentrando paulatinamente en solo necesidades de carácter social como económicas. Sin embargo, en este derrotero propiamente de satisfacción de necesidades sociales y económicas, surge algo muy importante que me parece que se ha ido dejando de lado. Y este es darle el valor real y el propósito propiamente de la vida, que se ha desvirtuado en algunos momentos y por otro lado se ha extraviado.
No quiero pensar que se pierda el contexto del sentido de la vida, pero sí creo que ante la constante avance de la técnica y el contexto del ámbito científico, pues se puede estar extraviando el contexto del valor realmente que tiene la vida. Entonces, este es uno de los elementos que me parece importante de por qué este tema tendríamos que abordarlo en esta noche. Por otro lado, me parece que desde la visión de la bioética es una muy buena disciplina y campo y escenario filosófico en el que nosotros podemos encontrar o buscar la verdad. Y bajo esos elementos es que esta noche trataremos, a partir del contexto particular de la bioética, encontrar este sentido de la vida humana y recuperar el valor realmente que tiene la vida. Y con esto, pues nosotros determinar básicamente en el escenario de la bioética, cómo es que hemos venido aplicando este contexto de carácter técnico y científico y cómo también podemos valorar las diversas acciones humanas donde vamos necesariamente aprendiendo, a veces falseando situaciones, a veces simulando, equivocándonos inclusive, otras sintiendo los efectos de nuestras decisiones, en otras percibiéndolo en el comportamiento de otras personas, pero a veces también construyendo y deconstruyendo el conocimiento para volverlo ¿qué? A reconstruir. Y así es como vamos edificando la realidad. Y bajo esas situaciones de contexto es que la bioética aporta un escenario muy importante para poder precisar algunas situaciones en derredor fundamentalmente del contexto general de lo que es propiamente la vida. Para este marco también vale la pena señalar que lo que estaríamos nosotros tratando de aportar es cómo entender que teniendo nosotros un nivel de conciencia, que es lo que nos separa básicamente del contexto general del resto de la vida que nos rodea, podamos nosotros seguir siendo testigos de acontecimientos que conllevan daños ambientales, sociales y económicos, pero también establecer cómo estas problemáticas, en lugar de ir disminuyendo, finalmente van aumentando y que solo se están valorando desde el contexto de una relación costo-beneficio, como les decía, ya sea de orden social o económico. Y esto necesariamente refleja un comportamiento en donde se está pasando por alto de manera muy importante que dentro de la cotejación de las cosas que nos rodean, hay algunas de ellas cuyas categorías no pueden ser equiparables. Y una de estas que me parece importante es el concepto de la vida. El concepto de la vida no puede ser equiparable con ningún otro elemento del sistema natural o aquellos otros sistemas que nosotros hemos venido recreando a partir del conocimiento tecnocientífico. Y sin embargo, hemos ido desvalorizando el concepto de vida al colocarlo, por ejemplo, en un concepto equiparable con otros elementos. Y ahí es donde entra la pregunta, ¿cómo es que estamos verdaderamente valorando la vida o es que estamos entrando en una crisis de supervivencia? En esto, necesariamente, es importante que cuando nosotros establezcamos una intromisión al abordaje de cualquier problemática, manifestemos cuál es la postura metodológica del abordaje que vamos a hacer, porque esto condiciona mucho nuestra posición en relación a la visión que vamos a abordar. Y la postura que hoy voy a tener fundamentalmente está relacionada con la valoración de la vida por la sociedad. La pregunta central es, ¿cuál es la valoración de la vida que la sociedad ha mostrado a partir de los avances de la ciencia biomédica en este caso, muy particularmente? Y para esto nos vamos a apoyar en el contexto de lo que nosotros denominamos o se denomina como bioética hermenéutica. Es en aquella bioética que nos permite ver las distancias que existen entre el discurso con la contextualización de la realidad. Y a partir de esos elementos, analizarlos para saber si somos congruentes con el discurso y la práctica que pretendemos ejercer. Y por otro lado, este elemento de análisis de la bioética hermenéutica, pues facilita observar sobre todo el discurso y la conducta que ejercemos diariamente. Y en esta temática en particular, como la valoración de la vida, me parece que es muy importante establecerla en esta noche. ¿Cuál hay
en la cual arroja una condición que me parece que es también importante dárselas a conocer. Mi postura desde el contexto de la bioética hermenéutica es que también hay una condición prevaleciente para todo el escenario que vamos a tocar y es una forma en la que yo observo las cosas. La condición es, no se puede generar un bien partiendo de un mal. Ese es un principio que para mí funciona. Nadie te puede generar un bien partiendo de un mal. Por tal, muchas de las condiciones que hoy tenemos de carácter tecnocientífico, si las empezamos a observar, parten de un mal para según aportar un bien. Y desde ahí ya tenemos una contraposición del contexto de la bioética, pero también del comportamiento de la práctica con el contexto propiamente del discurso que nosotros hacemos. Dicho esto, y ven ustedes en este gráfico que poco loco, hay particularmente tres personajes que han influido mucho desde el contexto de la ciencia. Uno de ellos es Francis Bacon, el otro es René Descartes y el otro es Isaac Newton. Muchos de la percepción de la construcción de la ciencia hoy día es a partir de los preceptos de estos tres grandes científicos que han considerado el contexto de la vida y el contexto de la naturaleza propiamente como una máquina. Y que para la única manera que hay para poder abordarla es que hay que desmembrarla, hay que desagregarla. Y es a partir de ahí donde, sin duda, no se cumple la condición que hoy estamos tratando de establecer, que no se puede generar un bien a partir de un mal. Y sobre todo en el contexto de la vida, que cuando se afecta un componente de la vida, no se afecta ese componente, sino a una cadena de componentes. Y eso es lo que queremos marcar esta noche. Por esa razón nos parece muy importante también, además de establecer la postura que nosotros vamos de abordaje, vamos a darles cuál es el marco del razonamiento bioético que vamos a tratar de utilizar, obviamente, en esta noche. El marco del razonamiento, pues se fundamenta principalmente en que la vida como concepto y como objeto de estudio ha resultado por siempre particularmente de interés para el ser humano. Esto evidentemente ha tenido la posibilidad de una intromisión y una examinación porque científicamente la organización de cómo surge la vida siempre ha sido atrayente al ser humano, particularmente por estudiar su esencia y la constitución que da este concepto de vida. Lo que a menudo, sin duda, también se traduce en dilemas como los que estoy comentando. Es decir, los resultados de esta intromisión también están generando tensiones con enormes consecuencias en todas partes. Desde el contexto que hoy hemos hablado, desde la parte de la condición biomédica, desde la percepción de de la forma de valorización de la vida, y obviamente esto ha hecho que tengamos disyuntivas distintas y posiciones sociales distintas que inclusive tienen sus propios razonamientos y sus propios fundamentos para poder avalar sus actitudes. Sin embargo, la bioética hermenéutica pone en tela de juicio todo eso y lo coloca de manera en el escenario que podamos verlo desde un contexto externo para ver el comportamiento y la conducta del ser humano al respecto. Por otra parte, el marco del razonamiento que tenemos nosotros, pues evidentemente es que lo que hemos visto y el por qué nos ha importado mucho este tema es que se ha podido reducir la vida como si fuera un objeto de estudio. Es decir, algo impersonal totalmente. Y esto se le llama cosificación. Y la cosificación es convertir a cualquier persona o objeto a una sola situación de uso que no tiene ninguna consideración al respecto. Así que, pues, la vida hoy me parece que es un término que se ha cosificado y no refleja verdaderamente el valor universal que debe representar por los avances de carácter técnico y científico que nosotros estamos desarrollando. Dentro de este mismo marco, entonces, lo que debemos establecer es que la vida se ha convertido en una entidad de carácter totalmente instrumental. Y es tanto de carácter instrumental para el ser humano que entonces el avance tecnocientífico
lo que está buscando finalmente es tratar de evitar la finitud de la vida. Y eso lo ha retomado como un gran desafío. Hace un año tuve una invitación semejante y similar a la que ustedes han tenido conmigo esta noche, y hablábamos dentro de la Sociedad Mexicana de Genética, y yo lo que pude observar es que los genetistas están preocupadísimos cómo prolongar la vida del ser humano. Eso es lo que tienen. Inclusive están tan obsesionados, en mi opinión, que están tratando de conocer cómo un hemato puede durar 200 años de vida y siendo un organismo menos evolucionado que nosotros. Ojo, dije evolucionado, bajo la luz del ser humano. Lo que no sabemos es que la evolución de ese organismo todavía se sigue desarrollando. Entonces quiere decir que un organismo más simple tiene una capacidad de vivir mucho mayor a la nuestra. Y en eso se centró toda la reunión de trabajo. Y lo cual deja cierta connotación que entonces confirma que lo que le preocupa a la sociedad, en muchos casos dentro de estas organizaciones científicas, es el reto de evitar la finitud de la vida, definitivamente. Pero nosotros somos parte de ese contexto de vida, lo cual implica que hay una percepción de búsqueda de manera perenne de la vida, lo cual no es posible. Y entonces tendríamos que entrar a algo que me parece muy importante. Si estamos diciendo que el reto más importante de muchos científicos es la búsqueda de evitar la finitud de la vida, pues entonces tendríamos que preguntarnos primero, ¿qué es el ser humano? Y el ser humano tiene ciertas cualidades, ya les dije, el ser humano es el único que reta a la condición natural para evitar la finitud de la vida. Pero, ¿qué es el ser humano? Y en esto lo tendríamos que empezar a tipificar. Debemos recordar que hay distintas aristas para tipificar un ser humano. Bueno, yo voy a seguir una línea conductora y en este caso lo voy a comentar como que el ser humano es una criatura muy especial, con la capacidad de controlar su propio comportamiento, sentir sus emociones, pensar y hablar. Algo que me parece increíble, parece muy simple lo que estamos haciendo, pero verdaderamente es sumamente complejo. Y sobre todo también el ser humano tiene una particularidad interesante. Dice desde el contexto de otros autores que está llamado a la comunión interpersonal con otros. Esto habla de la sociabilidad que tiene el ser humano. Pero por otro lado también tiene una necesidad importante de comunicar sus sentimientos, sus saberes, sus valores, pero también a disfrutar de la belleza humana en todas las manifestaciones de carácter social, tanto psicológicas, biológicas o espirituales. Entonces, es sumamente complejo el ser humano y tiene una particularidad también que le distingue al ser humano, la inclinación del convivir con otros, compartiendo lo mejor de sí mismo y obviamente con ello, dándole un sentido con ello a su propia existencia, pero también a la existencia de los demás. ¿Cuántas veces nuestra posición de sentido de vida y existencia no obedece a un discernimiento nuestro, sino obedece al seguimiento de una conducta intencional que nos es promovida de carácter social para que busquemos un objetivo como sociedad? Y estos son de los puntos que me parece muy, muy importantes. Por otro lado, también el ser humano tiene otras particularidades que quiero compartir. Las dimensiones del ser humano están conjuntadas dentro de un modelo biopsicosocial, que aunado al orden de tipo espiritual o también llamado de conciencia, se conjugan en un solo individuo, en donde interactúan de acuerdo a las condiciones del entorno que lo rodea. Por esta razón, las condiciones de su entorno sociocultural y línea de tiempo es distinta a la mía, y la percepción de la construcción de mi persona y de los elementos que están a mi alrededor también son diferentes. Pero por otra parte, hay algo que nos distingue y ahí sí podemos decir que tenemos algo en común, es la dignidad humana. Que esta es una condición y una característica única que sobresale como una situación inmutable e inherente solamente a las personas, por lo menos desde la perspectiva de los seres humanos. Aparentemente el contexto de la dignidad es única. Sin embargo,
obviamente hay un prejuicio porque quien lo dice son el propio ser humano, sin conocer si hay otros tipos de dignidad en derredor nuestro. Bajo estos elementos, entonces, podemos tipificar que el ser humano es bastante complejo y tiene todavía, dentro de esta complejidad, la búsqueda del discernimiento de lo que es la vida, es decir, lo que es él, más quién y cómo se ha construido. Entonces, esto nos lleva necesariamente ahora a otra pregunta, y la otra pregunta está relacionada: ¿qué es la vida? Ok, porque la vida la hemos definido desde un contexto muy homocéntrico, con los aspectos que nosotros hemos definido una persona. No, la vida no es expresar nuestras emociones, tener espiritualidad, el tener una relación con los otros. Esa es la percepción homocéntrica. Pero entonces, ¿qué significa la vida? Y la vida tiene una serie de precisiones que me parecen importantes tocar en esta noche. Primero, desde la perspectiva física y química, por ejemplo, la vida puede delimitarse como una condición de representación específica de la materia que se une, ¿verdad?, por combinaciones moleculares y particulares. Esto quiere decir, aquí lo que estoy señalando es que la vida surge desde el mismo organización inorgánica de la materia. No nace cuando es orgánica, surge cuando es inorgánica, y por la facultad que tiene la materia estimulada por luz o por otro tipo de energía, es que entonces se empieza a organizar, y sobre todo respondiendo a instintos muy particulares como son la de perpetuarse y permitir la continuidad de la vida. Esto me parece fundamental establecerlo en esta noche. La vida no es como nosotros la hemos representado. La vida inicia desde la organización molecular con la materia inorgánica, que sola se perpetúa y se reorganiza constantemente. Ahí es donde surge realmente la vida, para dar continuidad a lo que nosotros conocemos. Pero partiendo de esto, entonces, la vida puede ser muy simple, efectivamente, es muy simple, porque es desde la misma materia inorgánica, pero también se manifiesta algo muy relevante. En este contexto de simpleza de la vida, no media ningún alejamiento, ninguna distancia entre los elementos que promueven la vida. Por el contrario, se están rehaciendo constantemente a sí misma en un proceso que no tiene fin. La vida es un proceso que no tiene fin. Lo que no hemos querido nosotros admitir es que hay distintos niveles de vida y que nosotros como seres humanos respondemos obviamente a la suma de distintas manifestaciones de vida que se ejemplifican en un solo organismo, como es el ser humano. Y es a partir de ahí que digo, no media ni alejamiento ni distancia entre esta materia, sino lo que hacen es constantemente rehacerse para volver a integrarse a ese proceso sin fin que nosotros hemos llamado vida. Por otro lado, en este sentido, la vida, si la tratamos de definir y la tomamos con una postura muy convencionalista, basado en los supuestos que las distintas disciplinas han establecido, podríamos decir que existen distintos posicionamientos en relación a la integración de la vida. Y así la tenemos desde el contexto químico, desde el contexto físico, biológico, pero también desde el orden filosófico. Y todas están tratando de concretar ese concepto intangible, pero que finalmente tiene una voluntad y un contexto de autonomía total para rehacerse constantemente en el tiempo. Eso sin duda es. Aunque nosotros tratemos de definirla, finalmente la vida no responde necesariamente a todas estas condiciones de carácter disciplinar. Bueno, si esto es así, entonces, ¿qué está sucediendo hoy en la realidad con el concepto de la vida? Desde mi perspectiva, y aquí es donde me parece muy puntual entrar en la materia, estamos generando una manipulación de la vida. Y esta manipulación verdaderamente se contrapone en muchas ocasiones con el discurso que nosotros hacemos cuando decimos que valoramos la vida. No valoramos la vida, lo que valoramos es la condición de vida particular de las personas, pero no valoras la vida como tal. Y en esta manipulación podemos encontrar
en este escenario de este marco que les estoy señalando, donde vemos en el lado izquierdo la manipulación de la vida, vemos ciertos elementos que tipifican el comportamiento de cómo se ha ido conflictuando la problemática de este concepto. Por ejemplo, hoy en día podemos establecerlo que desde el contexto social existe un deterioro de las relaciones de hombres y mujeres entre sí con la naturaleza, al tal punto que hoy no sabemos realmente qué es la vida. Y tan es así que hoy muchas mujeres dicen que tienen derecho a limitar y detener el concepto de vida que ellas poseen. Entonces, la verdad es que hay un conflicto muy fuerte. Y la vida, como lo he señalado, está dentro de una categoría suprauniversal que no puede ser cosificada y ejemplificada con un derecho y una decisión totalmente personal. Lo que estamos tratando es de sostener el concepto de vida. Por otro lado, también existe un razonamiento del ser humano al contemplarse como un ser superior. Y esto está prejuiciado mucho desde el concepto propiamente de la ciencia, pero también desde el contexto de la conciencia y, digamos, desde esta línea religiosa que nosotros podemos ofrecer, donde al considerarnos como un ser supremo y ejerciendo nuestro derecho porque nos fue otorgado, entonces es que consideramos que la vida puede quitarse y disponerse de una manera muy sencilla. Y ahí es donde tenemos una desvalorización muy fuerte. Y por el otro lado, la condición humana que va privilegiando necesariamente que solo lo que el ser humano construye es lo bueno, y por otro lado, fortalece la necesidad de establecer conceptos de vida que solamente sean favorables a la búsqueda de un bienestar y placer con carácter de orden individual, lo que podríamos definir como un hedonismo, de tal forma. Entonces, solo aquello que nos satisface es lo que nosotros consideramos como vida. Lo que no nos satisface, lo que no es como nosotros lo pensamos, eso es lo que no es vida. Bueno, ahí, como pueden ver, entre estas problemáticas que vamos teniendo socialmente, podemos ver cómo la vida se ha cosificado en un objeto. Y esa vida que se ha cosificado como un objeto lleva 3 líneas muy importantes de análisis que nosotros deberíamos intervenir. La primera es un positivismo jurídico. Ese positivismo jurídico que lamentablemente se ha atrevido desde el concepto humano a determinar los tiempos de cuándo surge la vida. Es decir, se dice, no son a las 2 semanas, es a las 14 semanas, es a las 24 semanas. ¿Con qué libertad nosotros podemos tomar ese positivismo jurídico, dejando las leyes naturales a un lado y pensando que el universo y la conceptualización de vida va a estar de acuerdo como yo lo interpreto? Desde ahí, ese positivismo jurídico nos está afectando muy fuerte. Por eso, el determinar los tiempos, no existen esos tiempos para la vida. Si estamos pensando que proviene desde la misma organización natural de la materia inorgánica y a partir de la aplicación de energía, donde ellos están constantemente construyendo en un sinfín que puede ser perenne. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como seres humanos queramos delimitarla en tiempo? Ese es uno de los problemas que tenemos con la desvalorización de la vida. El otro elemento es el antropocentrismo del legado divino, que eso es algo fundamental, que nos dicen que somos y semejanza a un Dios. Y como dioses, pues podemos disponer de la vida de otros. Y cuando me refiero no solo es a los seres que consideramos como inferiores, sino también a esa condición de especismo particular que el ser humano tiene al menospreciar a sus congéneres, donde los categoriza a unos como inferiores. Y ahí, obviamente, nosotros nos erigimos como un proceso de un Dios donde nos hace que desvirtuemos totalmente el concepto de vida. Y por otro lado, tenemos el posicionamiento científico, que ya les comenté de Bacon y Descartes y de Newton, donde ellos dicen hay que desmembrar a toda la naturaleza y todo tipo de vida para conocerla. Y sin embargo, esto lo que ha traído son múltiples problemáticas al considerar que la naturaleza y la vida natural se constituye como una máquina,
cuando en realidad no es una máquina. Y eso hace que también nos desviemos. Por eso parto de acuerdo en la premisa que yo tocaba al inicio. No se puede partir de un daño para generar un bien. ¿Y qué es la ciencia? ¿Qué hace el poder divino? ¿Qué hace el positivismo jurídico? Primero mata y luego toma decisiones, ¿verdad? Y lo mismo es en el legado divino, no te preocupes porque habrá otro lugar donde vamos a vivir. Y el posicionamiento científico dispone, todo lo que sabemos como ciencia ha sido al costa de la vida de otros, que no hemos valorado correctamente. Y cuando digo otros, pueden ser tanto organismos humanos como no humanos. Y ahí entramos a otro tema muy importante de la valorización de la vida. Si esto lo vamos entendiendo y hacia dónde va dirigida esta contextualización de la charla de hoy, entonces la problemática crece. ¿Vivimos un escenario de la desvalorización de la vida o estamos sufriendo una crisis por sobrevivir o supervivir? Porque recuerden, dijimos, el gran reto y desafío del ser humano es terminar con la finitud de la vida. Y si eso es así, entonces estamos viviendo más bien un proceso de crisis, pero también se están viviendo escenarios de la desvalorización del concepto de vida. Voy a presentar este marco referencial que va a explicar correctamente lo que estoy tratando de señalar. La manipulación de la vida se ha convertido en la amenaza más grande que podemos tener nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque lo que estamos al manipularla, estamos rechazando la capacidad de la vida y a la vez estamos negando nuestra propia naturaleza biológica. ¿Por qué lo digo con esta certeza? Porque sencillamente vean ustedes cuáles son las líneas de pensamiento actuales. El transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es convertir a un ser humano inmortal o más eterno a través del uso de la tecnología. Eso es a lo que aspira el ser humano. Y esa es la parte más crítica que hemos tenido. Y entonces se despiertan dos líneas a partir de ese escenario de intervención en la vida. El primero, la eugenesia, la cual significa una desvalorización de la vida desde el contexto de las experiencias que nosotros hemos tenido, desde las conflagraciones bélicas. Pero también tenemos la otra línea, que es la ingeniería genética, que es la que lucha buscando cómo hacer que sobrevivamos más tiempo. Y aquí entonces, por eso, la intervención de la bioética hermenéutica se utiliza para medir, valorar y contrastar estas dos posiciones que emergen dentro del ejercicio científico y profesional y académico de la intervención del ser humano sobre la vida. Y en el primer escenario de la eugenesia, tenemos que el concepto del eugenésico nace desde las posiciones de Francis Galton, que en 1883 promovió y justificó el empleo de prácticas científicas para mejorar al ser humano. Él lo propuso. ¿Y saben cómo lo propuso? Observando que si para escoger las mejores razas, en este caso eran de reses, podíamos buscar las mejores, dijo, oye, ¿por qué no buscamos también hacer lo mismo con una selección genética en el ser humano? Situación que fue condenada y que sin embargo después fue promovida más adelante por Spencer, Herbert Spencer, que promovió el precepto de supervivencia del más apto. ¿Qué significa esto? Spencer llevó y trasladó la teoría de Darwin de la selección natural, la llevó a un contexto de la selección social. Ustedes pueden ver que nosotros vivimos un proceso de selección social y hay quienes no podemos ir más allá del límite en el que podemos llegar. Y los que llegan son unos cuantos. Y eso también se condenó. Y esos son puntos críticos de una eugenesia. No por ejemplo, todavía en la India se tiene una teoría de castas en donde solo un cierto grupo de personas puede estudiar. En Haití sucedía lo mismo. Aquí no sucede en México sociedad de castas, pero sí vivimos una sociedad de exclusión social, en la que decidimos quiénes y no pueden
seguir estudiando o separándose. Entonces, todo tipo de selecciones ha sido un acto que se ha venido dando en la vida social, que todos estamos conscientes y sin embargo seguimos que se sigue acrecentando. Y aquí voy a dar dos ejemplos de la eugenesia que se ha tratado de hacer. La primera, que imperó durante el exterminio propiamente de muchas personas en lo que eran llamadas por las cruzadas de la cruz o el negocio de Jesucristo. Aquellas cruzadas católicas contra los otomanos, ¿se acuerdan? Y lo que querían era avasallarlos completamente por un concepto ideológico. Tenemos la conflagración de la Segunda Guerra Mundial, donde pudimos ver el impacto que tuvieron las actividades, yo le quiero llamar pseudocientíficas, sobre seres humanos, y en este caso del pueblo judío. Y fueron condenadas totalmente. Y lo que buscaban aquella conflagración era que la raza aria era la gran raza superdotada. Pero hoy en día tenemos otro ejemplo de este tipo de elemento de eugenesia. Lo que están haciendo los judíos israelitas con el pueblo palestino. Y nadie está mencionando nada. Nadie se indigna frente a esa matanza y a esa reducción de ese pueblo por los israelitas, por los judíos. Y por el contrario, las grandes potencias sociales y desarrolladas apoyan esa acción. Verdaderamente vivimos en un escenario en donde estamos viendo cómo esta eugenesia del contexto, de la erradicación total de un ser humano, lo hace sobre otro por simplemente pensar de manera diferente. Y ahora les pregunto, ¿cuál es el valor de la vida? ¿En qué sostenemos y por qué permitimos esas acciones? Pero por otro lado, dejando un poquito de lado esta reflexión que seguramente debe impactar en sus conciencias, está la de la ingeniería genética. Esta que busca no el perfeccionamiento o la desvalorización de la vida, sino lo que busca es cómo superar las crisis de supervivencia. Y ahí lo que tenemos es que hemos utilizado el manejo y el empleo del orden enzimático, del material genético, totalmente de los seres vivos. Lo hemos empleado y lo hemos manipulado. Al hecho es que hay empresas como Monsanto y otras que han patentado todos los patrones genéticos de las plantas. Hemos hablado ahora de los transgénicos, de la modificación. Entonces, el avance de la biología molecular y genética también ha llevado a un proceso que podemos catalogar como genésico, totalmente. ¿Y por qué lo digo? Porque este proceso está afectando al concepto ya no de vida social del ser humano, sino al concepto universal de vida que se encuentra en la naturaleza, al modificarlo. Y ahí podemos ver dos tipos de eugenesia, la que llamamos eugenesia negativa y la que llamamos eugenesia positiva. Por lo tanto, si seguimos avanzando en este análisis y tomamos solamente la línea conductora de la ingeniería genética, veremos entonces que es a través de la afectación molecular y genética cómo vamos afectando la vida de todos. Pero, ¿qué es la eugenesia negativa? La eugenesia negativa, desde el concepto de los doctos, es simplemente modificar los hierros genéticos presentes en las personas y con ello se pretende anular los padecimientos o componentes genéticos promotores de deficiencias o enfermedades. Y si nosotros lo hacemos, pues fundamentalmente estamos haciendo eugenesia, ¿o no? Tratando de superar y crear el superdotado también. Por eso nos vacunamos, ¿no? Tratando de superar todos esos hierros carentes que no tenemos y que desde el contexto de la naturaleza podrían afectarnos. Pero también tenemos la eugenesia positiva dentro de esta manipulación genética que busca que nosotros tengamos más tiempo de vida, que no es más que la intervención genética en la búsqueda de enriquecer el genotipo, ¿verdad?,
el genotipo de las personas o de cualquier ente biológico para modificarlo y buscar obtener una descendencia que más fuerte, más tolerable a los cambios. Ojo, pero si esto lo hiciera la selección natural, probablemente no lo lograría porque tardaría mucho tiempo en llevarlo a cabo. Tardaría mucho tiempo. Y ahí tenemos todas las condiciones de las vacunas. Por eso siempre mi posición es, las vacunas han hecho al hombre más fuerte, al ser humano, o lo ha hecho más débil. El hecho es que no pudimos con una molécula de proteína y RNA, no pudimos. Y sigue afectando. Y por otro lado, también dentro de este escenario genésico, pues estamos también alterando el patrón, buscando seres superdotados. Yo me preguntaría, si nuestros padres hubieran hecho genesia positiva en nosotros, y eso es algo que reitero a mis alumnos y permanentemente lo hago, ¿cuántos de nosotros hubiéramos sobrevivido o estaríamos vivos en este momento? Probablemente ninguno de nosotros hubiera cumplido las expectativas que nuestros padres tenían sobre nosotros. Y sin embargo, la naturaleza ha dejado que esto fluya en el concepto de lo que hemos llamado derrotero como vida. Por otra parte, ya para culminar, la reflexión final de esta noche es la siguiente. ¿Cuánta realidad y verdad podemos soportar? Ese es el primer escenario. ¿Cuánta verdad y cuánta realidad podemos soportar? Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la eugenesia que tiene como fin modificar la herencia genética para mejorar la raza humana contra la genética biomédica que estudia el genoma humano para evitar la expresión hereditaria de enfermedades? ¿No les parece que las dos llegan al mismo punto? ¿No les parece que lo que buscamos es el hombre superdotado? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué una la alentamos y la catalogamos como crisis sobrevivir y la otra la condenamos porque simplemente es una desvalorización de la vida? ¿No estaremos nosotros llegando a esa encrucijada en la que ahora las dos nos estamos dando cuenta que las dos situaciones es lo mismo y ahora estamos pensando ya no en el ser humano, sino en el transhumanismo, en tener componentes tecnológicos dentro de nosotros y cambiar el contexto natural de lo que es la vida? Ese es el punto crítico que hoy toco y dejo a sus conciencias para una reflexión muy íntima, pero muy íntima, y bajo el análisis de la bioética hermenéutica que nos permite ver la distancia entre el discurso con las actuaciones que nosotros vamos teniendo. Y me parece que en este caso son distancias que verdaderamente se han acortado entre el contexto de la biología genética y biomédica con aquella interacción eugenésica que era para generar el hombre superdotado. En ambos casos coinciden esos elementos y hoy se abre una puerta nueva a discusión. Hay que pensar en el transhumanismo y lo que pareciera es que el hombre, y tratando de ser una equivalencia, ha seguido los derechos o las acciones divinas diciendo de búsqueda de una vida ¿qué? Eterna. Pero por otro lado, para aquellos que no creen o no concilian con ese juicio, pues lo que está buscando es la inmortalidad. Entonces, vida eterna e inmortalidad son dos condiciones que eugenésicamente nosotros estamos buscando en lo más íntimo de nuestras conciencias, sin dejar de revelar realmente cuál es el telos, la intención que hay detrás de todo esto. Este tema, como les digo, da para mucho más y agradezco infinitamente esta noche que nos hayan permitido compartir un poco de lo que yo sé y un poco también que estoy escribiendo, que se constituirá fundamentalmente en otro libro que pretendemos terminar, esperemos, este año. Muchas gracias, muy amable. Doctor Pedro, una felicitación, por supuesto, por todos tus comentarios, tus
formas de pensar. Esta plática deja muchas preguntas, deja muchas dudas de qué es lo que estamos haciendo aquí. Esa inquietud del hombre por saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Bueno, quizá las religiones se han ocupado de ese aspecto, sin, por supuesto, sin una ciencia, sin que haya eh, este, que esté bien establecido científicamente cómo fue, cómo aparecimos, hacia dónde vamos y qué hay después de la muerte. Y las religiones nos han dado algo en que soportar esa, esas preguntas del hombre, porque en forma natural el hombre no quiere morir. El hombre se resiste a morir. Sabemos que todos nos llegará el momento, pero la religión parece que da un apoyo tanto como de dónde venimos como a dónde vamos después de la muerte. Y hay muchas preguntas, yo creo, hay muchos comentarios, la selección natural, las vacunas, bueno, está abierta la discusión y por favor levanten la manita quien quiera opinar. Bueno, pues yo felicitar al doctor Pedro. No pude ponerle la de levantar la mano. Felicitarlo por su excelente exposición. Y yo quisiera que me ahondara un poquito más en relación a esa eugenesia positiva. Me quedé con la duda si es ese deseo de una buena vida en cuanto a salud o si es ese avance médico-científico como lo son, por ejemplo, las vacunas. Entonces, en una cuestión más práctica, ¿podría ser eso un tipo de eugenesia positiva o podría ser más bien eso una búsqueda por querer modificar el, el ser humano o la biología del ser humano? ¿Me podría ampliar un poquito más eso, por favor, doctor? Sí, por supuesto. A mí, desde la perspectiva que lo estamos manejando, lo que comentas más bien es una eugenesia negativa, que está tratando de suplir las deficiencias de la condición humana al evitar las enfermedades. El contexto de la eugenesia positiva es a la búsqueda de la selección de aquellos componentes que pueden representar en la catalogación del juicio de otro ser humano como los más aptos. Que esto sería como se hace en el contexto de la selección de óvulos o espermatozoides. Es decir, seleccionamos aquellos que tengan las mejores condiciones. Pero lo que no estamos observando es que estamos dejando a otros, ¿verdad? Con otras características quizás distintas, no voy a hablar de mejores condiciones, distintas, que tendrían la misma probabilidad de emerger en la vida si la selección natural y la vida transcurre de manera natural sin intervención del ser humano. Entonces, este punto de vista es muy importante, por eso la analogía que hacía yo un poco de manera irónica en el pensar que cuántos de nosotros estaríamos vivos si nuestros padres hubieran hecho esa eugenesia positiva. Probablemente en la configuración corporal, nuestras características físicas no es deseada, ¿verdad? Y sin embargo, la naturaleza dio la oportunidad a la manifestación de estas cualidades. Por eso hablo de que cuando hay una intervención de eugenesia positiva, se reduce el tiempo de la evolución y de la selección natural. Esto es, lo escogemos de un día a otro, cuando la selección natural le llevaría miles de años o millones de años poder llevarla. Y eso está generando cambios muy fundamentales en el contexto no solamente de la composición corporal, sino también de la composición de valores que constituyen al ser humano. Al tenerse en cuenta como un ente que puede seleccionar lo que es bueno, en teoría,
de lo que no es bueno. Pero ¿en función de quién? De la percepción, de las ideas y de la experiencia que puedan tener estos elementos. Yo creo que esa es la situación en la que vivimos, y yo creo que hoy ya nos dimos cuenta que no sobreviviríamos bajo ese concepto. Entonces vamos a hablar de transhumanismo. Vamos a hablar de cómo hacemos que la parte biológica de un ser humano se reduzca y que los demás componentes sean eternos. ¿Para qué? Para seguir subsistiendo. Y es donde se dan estos dos escenarios: desvalorización de la vida y una crisis por sobrevivir urgente que siempre ha tenido el ser humano. Esa es mi posición frente a ese punto. Muchas gracias, doctor. Sí. Está levantando la mano la doctora Marta Marcela. Y bueno, muchas gracias por dar la oportunidad de hacer algún comentario con este trabajo del doctor Pedro. Realmente le agradezco, doctor, el esfuerzo que hace para presentar de esta forma estas temáticas, las cuales me pareció muy interesante porque le da un enfoque de tipo social y al mismo tiempo lo traspola con lo que el conocimiento científico. Entonces, creo que esa vinculación que usted hace nos permite confrontar una realidad, o sea, ponerle el verdadero nombre, ¿verdad? O sea, por ejemplo, lo de la crisis para supervivir, lo que tiene todos los avances que tenemos en la ingeniería genética, y cuando habla usted de decadencia, pues esa manipulación que nosotros como seres humanos estamos haciendo en todos los aspectos de la vida, que nos lleva a darle un contexto de desvalorización. Le quería comentar en relación a las dos últimas a las reflexiones que usted coloca. Mi impresión es que esas dos reflexiones que usted pone ahí tienen un solo sentido. ¿Por qué? Porque una, usted la dirige hacia esas modificaciones para mejoramiento. Sí, sin embargo, nosotros como seres humanos no somos perfectos, y genéticamente y como antropológicamente tenemos elementos que nos van a llevar a desaparecer. En la segunda, donde usted dice que esas modificaciones que se hacen el fin de curar enfermedades o de evitar enfermedades. Entonces, por eso yo le encuentro el mismo sentido, que al final del camino modifican el genoma humano, ¿verdad? Y realmente, pues sí, es algo muy peligroso, porque pues está yendo en contra de una evolución natural que ha tenido el ser humano, ¿verdad? Pero sin embargo, esa es la visión y esa es lo que estamos haciendo como seres humanos con el manejo de la ciencia, sí, pero sin embargo hay un fenómeno que es el cambio climático, que ese abre lo que usted escribe, y que ese está fuera de nuestras manos, sí, definitivamente el cambio climático. Nosotros estamos viendo ahorita esos cambios de temperatura, esas radiaciones, afectan nuestro genoma. O sea, hay un factor ambiental que influye en nuestro genoma. Entonces ahí también hay elementos que van al alcance del ser humano. Bueno, muchas gracias, doctor, por su plática. Gracias, muy amable, Marta. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Quiero felicitar al doctor Pedro César. Aparte, envié por ahí al correo una invitación del INEGI a participar en los censos económicos nacionales, etcétera, etcétera. Está en el correo de todos ustedes. Claro, es una invitación que me dijeron que se las pasara. Y también no sé si la doctora Marta Marcela quisiera apoyar la invitación a su Congreso Internacional, el séptimo, que va a organizar próximamente. Sí, doctor, muchas gracias por darme la palabra. Entonces, voy a compartir
¿Podré compartir? Sí. Bueno, muy bien. En cada año hemos buscado la forma de continuar los congresos y en acción el Instituto de Investigaciones en Bioética lanza su 7º Congreso Internacional de Bioética con apoyo de la Red Mexicana de Educación Nacional Mexicana de Bioética en el capítulo Nuevo León. Entonces, hemos estado inmersos en esta temática que tiene que ver con lo digital. Entonces, la temática es de bioética, del mundo real a lo digital. Se va a llevar a cabo en el mes de julio, en la primera semana de julio. Vamos a desarrollar el congreso del 3 al 5 y del día 1 y 2 vamos a realizar un diplomado intensivo. Primeramente, pues tenemos el programa del diplomado intensivo que incluye estos 2 primeros días de actividad junto con los del Congreso, o sea, sería la semana completa de actividades para las personas que quisieran cursar un diplomado intensivo, el cual va a tener una carga de 150 horas que van a equivaler a 8 créditos. Entonces vamos a tener en estos 2 primeros días del taller precongreso la evaluación en la educación en bioética. O sea, sabemos que la bioética, su proceso evaluativo no solamente se realiza en las aulas, sino también en los comités de ética de investigación, en los comités hospitalarios de bioética, o sea, en diversos campos en donde es conveniente a transmitir no solamente el conocimiento de valores, de principios, de metodologías de la bioética, sino también el hecho de tener un marco al identificar si realmente estamos transmitiendo y hay adhesión al conocimiento de valores o de principios en nuestros estudiantes. Entonces, por ese motivo abrimos el precepto de cómo se evalúa en bioética, ¿sí? Entonces vamos a tener unas mesas en donde vamos a estar compartiendo experiencias, se van a estar compartiendo rúbricas de evaluación, se van a abrir temáticas, o sea, desde el principio vamos a buscar elementos para estimular, motivar a los docentes de la educación superior para que realmente se apliquen estas actuaciones bioéticas. Y vamos a estar proponiendo algunos modelos de evaluación, como es la evaluación formativa. Sabemos que hay diferentes modelos de evaluación, pero en este caso, en lo que concierne a la bioética, le estamos apuntando hacia esa evaluación formativa, que bueno, ya después estaremos hablando con más profundidad de esto. Y al mismo tiempo estaremos hablando de instrumentos que sirven para hacer estas mediciones, pero que no solo midan conocimiento nada más, sino también estos preceptos, o algunos ya se consideran como instrumentos morales y otros pues tienen algunas esencias que pudieran apoyarnos, ¿sí? Muy bien, pues vamos a quiero informar. El próximo mes creo que va a ser, todavía no está bien establecido, pero el día 11 de junio es la última sesión de esta mesa directiva. Es cultural, va a ser cultural, va a haber algo de música, algo ahí para bailar si quieren, y y el cambio de mesa directiva. Estoy ahorita haciendo solicitud ahí a la Facultad de Medicina para conseguir, la Sí. queremos hacer presencial y muy posiblemente también agreguemos este sistema de Zoom. Entonces, están invitados. La
próxima iniciativa. El doctor Cipriano será el presidente. Y por supuesto que aquí yo veo muchas caras que podrían colaborar en la nueva mesa directiva. Así es que, por favor, anótense, asistan a esa sesión el próximo mes. Ya lo mandaremos afinadamente qué día y la hora. Entonces están invitados. Y pues, doctor Pedro César, pues es un placer. Muchas gracias por su participación aquí con nosotros. Muy interesante su programa. Y gracias a todos ustedes por la asistencia.